¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este otro video. Vamos a seguir hablando un poquito acerca de las diferencias que hay entre corriente continua y corriente alterna. En esta oportunidad vamos a utilizar un simulador, una aplicación que tengo para utilizarlo como simulador de algunos circuitos, ¿no? Tengo ahorita, como lo pueden ver en pantalla, un circuito básico de corriente continua. ¿Cómo sabemos que es de corriente continua? Bueno, vamos a marcar acá, ¿sí? Permíteme, le voy marcando acá cada uno de los componentes que acá tenemos. Aquí tenemos, en este caso, el símbolo de una fuente de batería, ¿ok? De 9 voltios. Allí tenemos entonces lo que es el polo positivo y tenemos también lo que es el polo negativo. Recordemos que cuando hablamos de baterías estamos hablando de corriente continua y ya identificamos entonces cuál es el símbolo, ¿no?, de esta fuente cuando hablamos de corriente continua, positivo y negativo, ¿ok? Miremos el otro componente que tenemos en este circuito. Antes, permítame mostrarle, ¿sí?, para irle mostrando cada uno de los componentes también. Esta es la batería que vamos a utilizar, tal como está en el circuito del simulador, es de 9 voltios, ¿ok? Pasemos ahora a subrayar acá lo que va a ser el interruptor, ¿ok? El que nos permite, interrumpe, o cuando se cierra permite el paso a la corriente, y luego cuando lo abrimos se abre el circuito y por lo tanto deja de funcionar. El interruptor que vamos a utilizar es este, ¿sí? Lo pueden notar allí. Un interruptor sencillo, lo encapsulé aquí en dos tapitas de botellas de agua. Entonces me pareció cómodo porque lo coloco en una superficie plana y allí puedo manipularlo de manera cómoda, ¿no? Lo que hice fue soldarle esos cablecitos con un cautín y estaño y así lo puedo utilizar mucho más cómodo, ¿ves? Ya identificamos el símbolo del interruptor. Vamos y miremos ahora este que está acá, es el símbolo de una resistencia, ¿ok? De 420 ohmios. Aquí tenemos la resistencia. Obsérvenla, la manera de leer esta resistencia. Ellos tienen colores y de esa manera, dependiendo de qué color tenga, podemos determinar de cuántos ohmios es. Eso lo podemos ver más adelante, lo que es el código de colores. Más que todo esto es como que a la electrónica, ¿no? Pero vale la pena también tener un poquito de conocimiento en cuanto a ellas. Algunos que trabajan en electricidad les gusta hacer ciertas reparaciones, ¿no? En mi caso por lo menos me gusta y es bueno tener, aunque sea conocimientos básicos de electrónica, lo más básico al menos. Esta resistencia la vamos a utilizar para proteger al LED que tenemos en el circuito, un diodo LED. Ya se los voy a enseñar, ¿ok? Vamos a marcarlo acá y este es el símbolo del diodo LED, ¿ok? Ellos ellos funcionan respetándole la polaridad. Por ejemplo, tenemos que conectar el negativo donde va el negativo y el positivo donde va el positivo. ¿Cómo sabemos cuál es el negativo del LED? Ellos tienen una parte planita, una rayita plana aquí, una parte plana, donde nos identifica que allí va a ir el polo negativo conectado y en el otro lado el positivo. ¿Qué pasa si uno conecta el LED al revés? No lo va a quemar. Hay unos componentes que se queman, no es el caso de los LED, son algunos capacitores que hay que respetar la polaridad. Pero en el caso del LED, no prendería. Si lo conectamos al revés, no prende. Allí estamos marcando una de las diferencias, ¿no? En corriente continua, recordemos que habíamos dicho anteriormente, debemos respetar la polaridad. Si no, o quemamos un componente o sencillamente no nos funciona, ¿ok? Este es el LED. Este caso es amarillo, el que vamos a utilizar en el ejemplo práctico es un LED rojo. Es lo mismo, son de 3 voltios. Hay LED de diferentes tamaños, ¿ok?
y de diferentes colores también. De pronto después podemos verlos un poquito y hablar un poquito acerca de ellos específicamente, ¿no? Bien, los LED conducen en un solo sentido la electricidad, como ya lo habíamos mencionado. Solo nos va a dejar pasar el positivo, como lo vamos a ver ahorita en el simulador. Si nosotros conectamos el LED al revés, ya se paraliza el circuito, porque como que no hay atracción. Esto va a funcionar como una especie de interruptor, interrumpe el paso de la corriente. ¿Ve? Si lo conectamos al derecho, permite que siga fluyendo los electrones por él, ¿vale? Entonces, una de las primeras diferencias de corriente continua a corriente alterna, o una de las que ya hemos mencionado, ¿vale? Entonces, vamos a poner en funcionamiento el circuito y vean cómo va funcionando la electricidad de polo positivo a polo negativo, y qué va a pasar cuando volteemos el LED, cómo se paraliza, y es como si interrumpiéramos el paso de la corriente, deja de fluir el circuito y el LED obviamente no va a funcionar. Notemos que en el momento que yo puse el interruptor, el LED se va a encender en verde y va a permanecer siempre encendido, no se va a prender y apagar, como si lo vamos a ver en otro video en el caso de la corriente alterna. ¿Ok? Vamos entonces a pulsar el interruptor y veamos cómo funciona. Allí está. Pueden notar, a ver, vamos a correr un poquito para acá, ahí está fluyendo los electrones de positivo a negativo. Sale de acá, pasa al interruptor, pasa por la resistencia, pasa por el LED y sigue hacia el polo negativo. Eso lo va a hacer siempre mientras el interruptor esté cerrado. Cuando se abra, obviamente deja de fluir la corriente. Cuando se cierre, como fue el caso ahorita, empieza a haber entonces un fluido de electrones, ¿no? Vamos a voltear el LED y noten que en el momento que volteemos el LED, ¿sí? Ahí ya lo tenemos. Voy a voltearlo y noten que se paraliza, funciona como una especie de interruptor, nos interrumpe el circuito y ya no hay circulación de electrones. Noten, se interrumpió, ya no hay flujo de electrones. ¿Por qué? Porque lo conectamos al contrario y obviamente no nos va a permitir pasar el positivo, va a funcionar como una llave, allí quedan los electrones y no van a poder pasar, porque él no nos va a permitir que la corriente no va a ir y va a venirse por el negativo, no, él solo va a permitir que pase el positivo. Bien, entonces ya teniendo en cuenta esto, vamos a volver y volteamos el LED y veamos cómo funciona. Ahí está, mire, está funcionando otra vez. Voy a achicar un poquito el circuito y veamos la onda que se forma en corriente continua. ¿Ok? Vamos a verla. Voy a achicarlo un poco y observemos aquí la onda. Si notan, en la parte de arriba, acá arriba, tenemos una raya azul. Esa es la onda de corriente continua o corriente directa. Si notamos, la raya siempre está allí, recta, lineal, no hay ondulaciones. Cuando vemos una onda así, estamos hablando de corriente continua. Cuando vemos una onda de esta manera, ¿ok? Noten que está ahorita en positivo y va bajando a negativo, y vuelve y está en positivo arriba, y vuelve y baja en negativo, y vuelve positivo y baja negativo. Estamos hablando de corriente alterna. Eso también lo vamos a ver cuando tengamos prácticamente este mismo circuito que estamos teniendo ahorita, pero alimentado con corriente de 110, 115, 120 voltios. Quizás le vamos a tener que cambiar la resistencia también por el voltaje, y vamos a ver su comportamiento en la onda, cómo es la onda de corriente alterna. ¿Ok? Por el momento, cuando hablamos de corriente continua, siempre vamos a ver en el lado positivo se va a mantener allí el voltaje, no va a haber esas ondulaciones. ¿Ok? Hay ciertas ondulaciones, pero ya después hablaremos de ellas, que es cuando se transforma de corriente alterna a corriente continua. Ya eso puede que más adelante lo veamos. Por el momento, basta con esta explicación. ¿Ok? Espero lo hayan podido entender. Vamos a ver ahora este mismo circuito, pero en la práctica ahora.